desde la perspectiva de ustedes, ¿qué procesos puntuales destacarían ustedes, o tecnologías, o cambios, o eventos que marcaron este cambio, esta evolución de la industria? Después de todo lo conversado, ¿cuáles creen ustedes que son los hitos que marcaron esta modernización de la industria? Desde el punto de vista del pollo, se ha hablado de pollo, ¿verdad? Este pollo moderno, como lo mencionaba Héctor recién, también va en línea de lo que pasó en el mundo. El pollo moderno nace de los 40, por ahí, como casi un producto de innovación. Y está este crecimiento, este boom, yo diría a los 70, 65, 70, donde se hace muy interesante. Yo creo que, y a la pregunta objetiva, dentro de lo que a mí entiendo y he leído y he estudiado y se puede compartir, este concepto de Olino Laut para mí fue fundamental en la crianza del pollo broiler. Antes se criaban multiedades, hay un minuto en que se decide este concepto de separar por edades. Yo creo que para el crecimiento fue un hito, para mi entender. Yo creo que también el control de enfermedades, porque antes no existía mucho control, no se importaban vacunas, y yo creo que el control, la aparición de varias vacunas, también ha favorecido desde aquellos años el desarrollo, o sea, el control sanitario que puede hacer el país, digamos. Yo creo que fue decisivo en esa época para mejorar los rendimientos productivos de las dos líneas. Eso mismo que estás comentando, claro, y junto con el ingreso de tecnologías vaccinales, sí, la infraestructura, me imagino también que fue cambiando, ¿cierto? Junto con la genética, tema sanitario y casa, junto con nutrición, ¿no? O sea, que los puntos importantes, bioseguridad, yo lo pensaría casi como número uno. O sea, tener bioseguridad, o sea, hacer bioseguridad no pasa nada. Punto uno. Segundo, lo que es las instalaciones, dónde alocar, y este concepto de Olino que se permaneció por mucho tiempo. Tercero, la genética. O sea, tenemos hoy día pollos de un crecimiento espectacular, en donde antiguamente había muchas líneas genéticas y hoy día está consolidado en dos empresas. Son Rossford y gente muy grande acá. Y en eso estamos. Y por último, también la nutrición. La nutrición también ha sido una evolución más que importante en el tiempo. ¿Ya? Con muchas tecnologías, uno hoy día habla de NIR, antes ni se imaginaba lo que era un NIR, por ejemplo. Hoy día tenemos la inmediatez de los datos. Entonces eso nos permite de alguna manera hacer la nutrición lo que llamamos casi de precisión. Y eso creo que es un punto relevante en términos de tecnología. Y lo que son instalaciones, de las que quedan. Ha habido mucha evolución. Hoy día los blackouts se tiende casi a normalizar las instalaciones como por ese lado. Supongo que pone ahora lo que. Exactamente. Pero, a ver, yo creo que se ha ido desordenando un poco el enfoque, pero atendiendo a tu pregunta, porque tú preguntabas qué adelantos tecnológicos fueron dando paso a la industria. Claro, y como yo lo señalaba al principio, un gran avance tecnológico desde el punto de vista estructural, ¿no? Desde el punto de vista de los galpones, fue justamente esta estandarización que se hizo a través del Plan Decenal de la Corfo, en que el crédito que se le daba a los avicultores para que modernizaran sus instalaciones era con estas instalaciones, si no me equivoco, Fumacol se llamaba la empresa, que estaban estandarizados y que seguían un modelo que se estaba haciendo en otros países desarrollados. Entonces eso fue un gran avance, porque ya los galpones no eran... Porque antes cada uno construía la pinta a lo que podía. Claro, y lo instalaba en cualquier parte. Entonces ahí ya empezó a tener importancia la estructura del galpón, la ventilación del galpón, la orientación del galpón. Sí. En ese tiempo era importante la influencia del sol todavía sobre los pollos para que formara la vitamina D, por ejemplo. Entonces había que orientar los galpones de manera que les diera un poco y que no les diera mucho viento para que no se ventilaran demasiado, en fin. El uso de la lucarna, que después, 20 años después nos dimos cuenta que la lucarna era al revés. Se sacaron porque se perdía mucho calor, no mucha energía. Bueno, pero en ese tiempo ese era un adelanto tecnológico. Entonces, bueno, yo digo, ese fue un primer paso muy importante. Y después, obviamente, lo que estaban diciendo mis colegas, que mejoraron la genética, ¿no? Empezamos a traer híbridos cada vez de mejor producción, ya sea de pollo o de huevos. Eso fueron avances interesantes. Como lo están haciendo ahora, hace ya unos 20 años,
de 20 años atrás, pero ahora ya es una norma, lo que señaló José Miguel, pues, galpones totalmente ambientados, ambiente controlado. Entonces en invierno afuera hay 2 grados y adentro hay 14 o 15. Y la orientación Y en el verano tiene la orientación de importancia. Y en afuera hace 30 como ahora y adentro hay 24, 25 grados. Entonces eso también ha sido un avance tecnológico gigantesco, pero ahora último, los últimos 20 años, que fue gran cosa, digo. Y desde el punto de vista de la bioseguridad, el Orinolau de todas maneras ha sido un tremendo avance. Sí. Oye, yo siento que nos hemos ido como demasiado adelante en la historia y llegamos prácticamente a la actualidad. No, Y yo no 30 años por tanto. yo no querría dejar de mencionar un poco de la historia de la industria del pavo, que me tocó liderar por tantos años, Sí. y que partió aquí habiendo unas poquitas empresas que producían muy poco en los años 80, digamos. Había 4 empresas, pero que producían pequeñas cantidades, en que el pavo no estaba disponible sino algo en fin de año y en ciertas ocasiones, en que viene toda la crisis económica del año 81, 82 en el mundo y en Chile. Recuerden que teníamos un dólar, El dólar, pegado por algunos años a 39 pesos, y de repente de un día para otro se va a 50 y después a 78, en un país que estaba bastante endeudado en dólares porque era bien conveniente hacerlo, ¿eh? Y eso trajo una crisis enorme, a todo nivel, y por supuesto que afectó también a la avicultura. Y las empresas que producían pollo en ese momento bajaron su producción a la mitad. Quedó mucha infraestructura disponible, personal que no queríamos desvincular, y algo había que hacer que fuera compatible con esto que se tenía. Y ahí es como nace, en el caso de Sopraval, y por la visión también de Pedro Tomás Allende, el desarrollar la producción de pavos de una forma distinta, más parecido al pollo, pensando en que hubiera disponibilidad a lo largo del año y con más productos, etc. Entonces, yo les comento que cuando se parte en esa producción en el año 82 con un primer lote, con muchas dificultades, el consumo nacional de pavo era de 60 gramos por habitante año, o sea, nada. Y se empieza a desarrollar esto, y ya, no sé, en los años 90 había 1 kilo por habitante, en el 2000 poco más de 3 kilos, y se llegó hasta 4,5 kilos en un momento, comparable con el consumo de un promedio de Europa, por ejemplo, y lejos el mayor consumo en Latinoamérica. Y bueno, yo les contaba que había estas pocas empresas pequeñas, entra Sopraval, termina comprando esas empresas pequeñas, porque como que vieron esta gente que no iba a poder competir. Yo reconozco que en mis años de juventud había visto solamente pavos negros, digamos, una vez en un paseo de mi colegio, digamos, fui a un fundo en San Francisco Mostazal y vi pavos blancos, una cantidad importante. Me llamaron la atención, pero en ese tiempo ni pensaba en trabajar en eso. Después supe que eran de la señora Emma Ovalle, que tenía una empresa que se llamaba Plumas Blancas, que, como anécdota, era como el único local que había en Santiago donde era posible encontrar pavo
durante todo el año, Sí. que le vendía a las banqueteras, para los matrimonios, otro tipo de actividades sociales, que estaba ubicado ahí en Providencia, Antonio Belé, Al lado del mercado, pero al lado de lo que era el mercado de Providencia, que años después lo compró Sopraval también, y por años tuvo ese local, porque era como súper emblemático, Icónico. Porque no había pago en las carnicerías ni en los supermercados, que también estaban como naciendo, desarrollándose en esos años. No era una cuestión como lo vemos hoy día. Y de ahí, bueno, se empezó con pequeños lotes, con unos cuantos desafíos sanitarios, como anécdota, cuando se habla acá del Original Out, que para mí también es un concepto súper importante en el caso de los pavos. Yo me recuerdo que a una de esas empresas que le compramos sus pavos eran lotecitos muy pequeños. Entonces, imagínense lo que es tener en un galpón de 1000 metros 7 edades diferentes. Un problema. 7 edades diferentes. Cómo manejar el ambiente. La alimentación era más fácil porque eran tarros Peleco, así que era manual, pero cómo manejar las temperaturas, la ventilación, era una cosa difícil, era muy difícil sacarlo adelante, pero bueno, fue posible hacerlo y irlo desarrollando para tener una producción a lo largo de todo el año, en varios años futuros, y un desarrollo de marketing importante, apoyando toda esta actividad productiva para crear una cultura de consumo de pavo que no existía en Chile y que sí estaba en otros países como Estados Unidos y algunos países de Europa, en tiempos en que no teníamos la comunicación que hay hoy día, sino que era mucho más difícil la obtención de la información y el que te llegara el conocimiento, digamos. Entonces había también mucho de ensayo-error, se toleraban un poquito más las fallas, pero así se fue haciendo la industria. No, un camino, lindo camino con bueno, harta curva. yo le puedo agregar a la historia de Jorge respecto a los pavos, ¿no? Que todavía hay una etapa más pretérita todavía la que él acaba de señalar. Como anécdota, la señora Emma Valle era la suegra del frafra de Rasuris. Sí. Y la señora Emma Valle criaba pollo, tenía una propiedad por acá, por Melipilla, al interior, Sí. criaba pollo. Y los pavos estaban en San Francisco Mostazal. Y esos pavos de San Francisco Mostazal, yo alguna vez los fui a ver con Ricardo. Cuando yo ¿Dónde? asesoraba la cartuja, Ricardo, el administrador, me llevó para allá, no sé, a ver los pavos, porque algo estaba Que pasando. la cartuja también tuvo pavo en su momento. No, la No, cartuja no, no. no. Que tuvo- no, No somos pollo. éramos vecinos de la señora Emma Valle. No sé. Eh, No sé. Hay una granja, lo que se llaman los pavos, Los pavos, sí, sí, y otra que es ZBC, sí. que tenían pavos, pero muchos años atrás. No sabía. dato. Pero, Otra pero el Anotado. punto es que la historia de los pavos en Sopraval partió más o menos de la siguiente manera, porque Sopraval significa Sociedad de Productores Avícolas de Valparaíso. Y los productores de avícolas que habían en Valparaíso que se dedicaban a los pollos, porque en ese tiempo estaba Pancho Pollo, ¿no es cierto? Sí. Y la empresa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la marca comercial era Pancho Pollo. Entonces, el giro de Sopraval partió siendo pollos, igual que la Cartuja, igual que Aristía, que se yo, y Agrosúper. Entonces, criaban pollos. Eran más o menos 13 asociados, 13, 14, 18. 15, bueno. El cuento que yo asesoraba 4 por lo menos de esos asociados, en pollos. Y había uno, la familia Raab. Sí, en Quilpué. Yo era amigo de Pablo Raab, que era agrónomo, y su hermano Daniel Raab.
Y Pablo Raab había estado haciendo una práctica en Estados Unidos, en California, porque su empresa también estaban asociados a la SNA. La SNA tenía un contrato o un convenio con los agricultores de California. Entonces podían ir algunos estudiantes profesionales jóvenes a practicar a California. Y Pablo fue a hacer una práctica a un plantel de pavos, California. Yo en ese tiempo estaba haciendo mi máster en la Universidad de California, que fue ahí cuando lo conocí. Entonces cuando él volvió, y cuando volví yo, él empezó a influir sobre su familia de por qué no criaban pavos en vez de pollos. Y de ahí nació Sopraval Pavo. Porque sí, no estar así, pero... Bueno, pero es que yo conozco la historia familiar, digamos. Entonces, los Raab empezaron a crear pavos, y bueno, yo los asesoraba en pollo, y también me metí en los pavos, porque también había visto pavos en California, digamos, mientras estaba allá. Y bueno, el negocio empezó a prosperar con todas las dificultades que él señalaba, de consumo, de faenamiento, en fin, de manejo. Pero llegó un momento en que Sopraval dijo, don Pedro Tomás Allende dijo, bueno, ¿por qué no empezó a comprarse al resto de los asociados que no querían invertir más, no querían crecer más? Y empezó a ser comprado por la familia de don Pedro Tomás y su suegro, el señor de Combe. Y de ahí empezó Sopraval Pavos, en grandes rasgos, digamos. La intimidad del negocio no la conozco. Pero sí la conozco. Usted conozca la otra parte, la parte que vendieron. Mira, yo el gran mérito que le doy a los Raab es que efectivamente criaban pavo antes que Sopraval, igual como Urquiza también. Urquiza empezó después, mucho después. Sí, pero de unos cuantos años antes que Sopraval. Pero el gran mérito que fueron los primeros en hacer cecinas de pavo. Tenían una marca que era Pavicer, que hacían cecinas de pavo y cerdo, que tenían producción de cerdo, y que fueron, como digo, los pioneros en hacer cecinas de pavo. Ahora, ya hace tiempo habían dejado de ser socios de Sopraval cuando Sopraval parte con la producción de pavo. Ya Pedro Tomás Allende había comprado. Se hicieron de eso los y en realidad el inicio de los pavos parte con una cuestión como viendo las posibilidades de un negocio compatible, como yo decía. Había un productor, no sé si medio visionario o medio loco en los tiempos, que había traído unos abuelos de Inglaterra, abuelos de pavo de Inglaterra, de la BUT, y que estaba en la cruz, y el tipo estaba reventado, la verdad que no tenía un peso para seguir adelante con lo que había hecho, y lo que le quedaba era un lote de pavos que no tenía siquiera cómo alimentarlo. Ese lote de pavos es el primer lote de pavos que tiene Sopraval, que se lo compra, lo traslada, lo alimentamos, lo manejamos y lo sacamos adelante, y fue un primer lote de pavos de menos de 10.000 que fue producido o faenado para el periodo de Navidad, Año Nuevo del año 82. Y al año 83 Sopraval decide ya iniciar con lotes que se le compran a Pavicer, o sea, ¿no es cierto?, a Raab y Cox, que también tenían en ese tiempo, y ellos tenían alguna especie de sociedad y tenían unas pequeñas producciones. Se empieza a tener lotes que eran de esos criados desde el primer día por Sopraval, hasta que más o menos en agosto de ese año termina Sopraval comprándole a los Cox, a Pavicer lo que tenía, y continúa el negocio de
de los pavos, en que cuando yo les comentaba ese galpón de 1000 metros con Siete siete edades, me quedo marcado. era justamente de los Cox, en una granja que queda a unos kilómetros de la carretera, pero uno iba en la carretera y ya escuchaba los ruidos respiratorios del micoplasma que tenían esos pavos, pero así todo se pudieron sacar adelante, y eso fue el inicio de la producción en Sopraval y el inicio de lo que fue una producción más moderna, en que después vinieron otros actores como Aristía, Choice, en que Sopraval también después le compra Choice, y a lo que conocemos hoy día, en que, bueno, hay un solo actor que es Aristía con una pequeña producción, digamos. Escuché ahí, dentro de todo, bueno, algunos desafíos que han tenido la industria, particularmente, doctor Barra, escuché el tema Newcastle. No sé si nos podrían contar un poco a la audiencia y a nosotros qué fue ese episodio y cómo lo vivieron desde el punto de vista de cada uno. Yo no lo viví, pero lo escuché del doctor González, que nos contó que hasta, no sé, el año 65 creo que es. ¿Cuándo fue la última? El 75 está radicado. Héctor debe tener más memoria que yo en ese El aspecto. brote de Newcastle apareció en Chile en el año 71 más o menos. Sí. 71. Y el año 72 estaba expandido por todo el país. Y ya el año 73 se radicó, digamos. Y con una debacle tremenda de la industria. En ese tiempo que no teníamos pollo broiler, o había muy pocos, lo que predominaba en la población avícola eran las gallinas ponedoras. Y teníamos un censo más o menos de 5 millones y medio de aves en total, de gallinas ponedoras y de pollo broiler. Después de la pasada de este brote de Newcastle quedó la mitad, quedaron 2 millones y medio. Bueno, obviamente afectó a la gallina, que eran mayoritariamente, como digo, la mayor cantidad de aves que había en ese tiempo, y a los pollos broiler. Yo en ese tiempo trabajaba tenía varias asesorías. Una de ellas era tú mencionaste García La Huerta. Sí, Sergio García La Huerta. Sergio García La Huerta, en sociedad con Covarrubia, tenían broiler y tenían reproductora. Entonces fui a ver yo ese planteo un día. Entonces estaba empezando a asesorar, porque lo atendía el doctor Berkov. El doctor Berkov era el jefe mío en la universidad. Después el doctor Eliseo Gallardo, que fue el que generó el grupo de patología y producción avícola de la universidad, venía el doctor Berkov, que era jornada completa y era mi jefe. Y el doctor Berkov se fue a Estados Unidos también a estudiar. Y me quedé yo con ese cliente. Bueno, lo fui a ver un par de veces. Y un día me llama por teléfono Germán Toledo. Que ustedes se acuerdan a lo mejor, pero Germán Toledo era un colega que trabajaba en Avicosan. Era el veterinario de Avicosan. Y me dice: Héctor, te estoy llamando porque en el criadero tal y cual de García La Huerta hay unos pollos que están con encefalomalacia, parece, porque están con síntomas nerviosos. Se le da la vuelta la cabeza. Entonces ya, pues yo lo fui a ver, obviamente. En la tarde partí a ver los pollos estos con encefalomalacia y era Newcastle, enfermedad de Newcastle. Le dije al tipo: oye, esta cuestión no es un problema nutricional, es un problema infeccioso en Newcastle. Bueno, o que se murieron los pollos, en fin. Pero paralelamente también atendía a otra empresa grande, en ese tiempo, grande, que era don Guido Petrich, que era una empresa que tenía broilers en la zona de Calera. Yeah. Y también era lo que ustedes estaban señalando, como era una empresa pequeña, tenía 12 galpones más o menos, no me acuerdo, 6 en línea, otros 6 al lado, pero en el mismo predio. Y tenía, por lo tanto, pollitos de un día, de una semana, y así sucesivamente hasta que llegaba a los 52 días. Pareció al galpón de los claro. Claro, pero es que no había otra forma. Sí, sí. Eso debe ser lo que fue Purina después, ¿no es cierto? Probablemente. Sí. Entonces, también le dio Newcastle. También llegó Newcastle ahí. Y
era una lucha titánica, digamos, con la enfermedad, porque los pollitos a los 7 días ya empezaban con síntomas nerviosos y se empezaban a morir. Y se moría el 30% de los pollos sin ningún problema. Y el resto llegaba muy mal al final. Entonces ahí había una lucha por controlar la enfermedad, vacunas. El tema de la vacunación fue. Había meterle vacuna, pero ¿qué sacábamos con vacunar al día de edad y a los 7 días los pollos ya llegaban y se infectaban? Entonces yo le decía a él, a este caballero, le decía, oiga, don Guido, acá lo que tenemos que hacer es cerrar este plantel, dejarlo reposar para que se muera el virus, más las desinfecciones que haya que hacer, y usted debería estar criando en otro lado si quiere sobrevivir. Me decía, no, ¿y dónde? No sé, porque es un tema empresarial, pero el problema sanitario, para poder manejarlo, es de esta manera. Probamos cuántos sistemas de vacunación había, ¿no? Vacunábamos todos los días, día por medio, el guarda en el ojo, metíamos la cabeza dentro de la solución, que es un tema que había leído de una experiencia en Australia, metíamos la cabeza para ir más rápido, digamos. Sí. Preparamos la vacuna en un recipiente y le sumergíamos la cabeza al pollo para que se le mojara la cabeza completa con la vacuna, etc. Y así no hubo caso. Hasta que finalmente me dijo, un día me dice don Guido, y yo sabía que estaba perdiendo plata como loco porque se moría. Me dijo, mire, me compré un predio en Curacaví, que después fue del plantel de reproductoras de Pollos King. Dijo, me lo compré porque lo estaba rematando el banco para poder hacer lo que usted me indicaba. Ya, entonces empezamos a crear en Curacaví. Espectacular la crianza, llegamos a los 30 días y ya los pollos no tenían, estaba tan endeudado que no tenían crédito para el alimento. Sí. No tenía crédito y los pollos empezaron a morir, pero por picaje. Pero ya... Se picaban y se moría el 20% de los pollos por picaje. Y ahí ya quebró, entregó a sus acreedores, entre los cuales estaba Cerro Cisternas, estaba Pollo. No era Pollos King. Hace tiempo una empresa de alimentos que era Proalim, que estaba en... Ahí pasa. No, Proalim era una empresa de alimentos independiente que estaba en Mayoco. También tenía ahí intereses por el Gavisa, que entregaba los pollos. Y habían 5 acreedores más, eran 5 acreedores que dijeron ya ok, nos hacemos cargo de sus bienes y nosotros arreglamos este pastel. Lo que quería hacer un punto es que respecto a las enfermedades avícolas, que a lo mejor Héctor también tiene ese punto, que ha sido muy importante, repito, lo dije antes, el uso de las vacunas, porque así como se habló del Newcastle, que era bien precario y se morían, pasó lo mismo con el Marek. El Marek también es una patología que diezmó la avicultura nacional y de hecho lo que yo he sabido por historia, por los agricultores que compraban, qué sé yo, un 30% más de pollitas de las que necesitaban, porque durante el periodo de crianza se les empezaban a morir y qué sé yo, un 30%. Era algo habitual en esa época porque no existían unas vacunas precisas. Y así como fue la de Marek, la de Newcastle, y otras vacunas, por supuesto, que hemos conocido en los últimos tiempos. Eso es lo primero que quería destacar, que es una cosa importante eso. Y lo segundo importante es nuestra profesión, la veterinaria avícola, que también, por las enseñanzas que tuvimos de la Universidad de Chile en una primera etapa, también hemos participado en esta evolución de la industria, tanto profesionalmente y sanitariamente, y preocupados de situaciones que antes uno ni siquiera las consideraba, el ambiente, el control de moscas, el control de guano, etc. Ha ido como que ampliando el cariz que tiene nuestra profesión, no solo en la parte sanitaria y nutricional, que es muy importante también, ha ido evolucionando la avicultura con nuestra profesión veterinaria avícola. Oye, perdón, para complementar algo de la parte de la profesión, no sé si ustedes lo comparten o no, pero yo creo que a partir de fines de los 70, por ahí, empieza a contratarse más veterinarios en la avicultura, pero pensando ya en las empresas de tener
veterinarios de planta, no asesores que fueran part-time, sino que ven la conveniencia de tener profesionales estables, permanentes. Y hay varios de mi generación y de ahí para adelante que entraron a las empresas principales, especialmente en la parte de carne, algo también quizás en ponedora un poco distinta, pero en la parte de carne entramos varios veterinarios Ya dedicados dedicados a las distintas partes, ya fuera algo fábrica de alimentos, que quizás en sus inicios no eran muy los veterinarios de la fábrica de alimentos, pero sí también involucrados, y en la engorda, en la reproducción, la incubación, etcétera. Y de ahí como que no paró de existir esta necesidad, y después también ha sido una exigencia desde el punto de vista regulatorio, por el Servicio Agrícola Ganadero. No hemos hablado nada del tremendo potencial exportador que ha tenido Chile con la avicultura. Sí. Entonces, Hay muchos temas. hay hartos temas, y eso ha sido súper importante de la función nuestra como médicos veterinarios en ese accionar.